Ok, esta película yo creo que si se hubiera estrenado entre noviembre y diciembre del año pasado, de repente hubiera podido lograr varias nominaciones, o por lo menos unas cuantas, a premios Oscar. Pero lastimosamente en primer lugar llegó tarde y en segundo lugar no es una película para todos. Así que pues bueno, comenzamos con una película muy diferente de lo que han sido las películas más representativas estos últimos meses. Ok, como te das cuenta estoy estrenando varias cosas y pues estoy renovando el canal y pues bueno, espero que el contenido te guste y si es así, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. Y justamente lo que te adelanto es lo que estás viendo ya en pantalla, que en realidad es The Tragedy of Macbeth 2022. Una película que, como ya te lo adelanté, no es como para todo el mundo. Y vamos a entrar un poco en contexto para que se entienda bien de qué viene o a qué viene esto. A ver, The Tragedy of Macbeth o La tragedia de Macbeth es un libro escrito por William Shakespeare, se presume que en el año 1606 y fue publicado en 1623. Este, este libro es uno de los más representativos de William Shakespeare, aunque creo que es desplazado básicamente por Romeo y Julieta, que todo el mundo lo conoce. Pero bueno, a ver, está el libro. Y después, a merced al libro, como otras obras de William Shakespeare, tuvo muchísimas adaptaciones. Yo encontré como 50 adaptaciones que son las más representativas en lo que se refiere a películas, miniseries, obras de teatro, musicales, incluso otros libros y otro tipo de historias. Entonces, dentro de todo el contexto que envuelve a Macbeth, están 30 películas, que realmente fueron las más representativas que encontré, y de las cuales de repente las más notorias o diferentes podrían ser la versión de Orson Welles, la versión de Roman Polanski, una versión bastante rara y diferente de Geoffrey Rush, y después una que sí tuve la oportunidad de ver, perdón, que es de Justin Kurzel, que de esa vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, incluso hay una versión de Macbeth, que es una versión japonesa de Akira Kurosawa, que se llama Trono de Sangre. Entonces, como te podrás dar cuenta, esta película ha tenido inmensa cantidad de adaptaciones. Y eso solo en lo que se refiere a las películas. En lo que se refiere a las series, hay una serie que se llama Shakespeare Retold, Macbeth, que en realidad vendría a ser algo como que Shakespeare recontado, más o menos, o re-narrado, y dos puntos Macbeth. Que en realidad esta sí no me llamó para nada la atención, aunque está interpretada por, bueno, en el papel principal se encuentra James McAvoy, que en realidad no la tomé muy en cuenta porque el contexto en la cual se origina y se, como puedes ver en la foto, se desenvuelve, no es nada realista en realidad. Y dista mucho de lo que en realidad es Macbeth como tal. Después, otra adaptación que si bien no es 100% pura Macbeth, pero encierra un montón de simbolismos de Macbeth. Y básicamente, para mí es Macbeth, pero en un contexto más actualizado, en un contexto más duro, si vale el término, es of Anarchy o Los Hijos de la Anarquía. Una serie que te recomiendo muchísimo ver. Y en realidad para los que la vieron se van a dar cuenta de que realmente entre Macbeth y Sons of Anarchy o Los Hijos de la Anarquía hay mucho de similitudes. Entonces, bueno, pasando a otro tema. De las películas que yo tuve la oportunidad de ver de Macbeth como tal, la primera sería A Performance of Macbeth de 1979. Y esta la vi porque está protagonizada por Ian McKinley y también por Judi Dench. O sea, actorazos realmente.
Y la segunda que me llamó mucho la atención fue justamente la película del 2015, Macbeth, que en este caso está protagonizada por Michael Fassbender, Marion Cotillard y también está uno de los actores de Harry Potter, David Tennant, si no me equivoco. También está Elizabeth Debicki y pues bueno, esa me gustó muchísimo, o sea, esa versión del 2015. Y es así que llegamos al 2022 con Joel Cohen en realidad. En su primer proyecto, si vale el término solo. ¿Por qué? Joel Cohen es parte de los famosísimos, ultra archiconocidos hermanos Cohen, que nos han traído películas como Racing Arizona, con Nicolas Cage, Holly Hunter, Frances McDermott, William Forsythe, Fargo, que también está protagonizada por Frances McDermott, Steve Buscemi, entre otros, The Big Lebowski, una obra de arte de los 90, que en realidad está, bueno, una obra de arte de los 90 que está protagonizada por Jeffrey Rush, John Goodman, Julianne Moore y también Steve Buscemi. Otra película que me encantó mucho porque es bastante divertida y media rara hasta cierto punto es Oh Brother, Where Are You? Con George Clooney y John Turturro en los papeles principales. Y otra película que igual de los hermanos Coen que me encantó fue No Country for Old Men, donde ves a Tommy Lee Jones, ves a Javier Bardem y ves a Josh Brolin, cuando no era tan conocido en realidad. Y una de las últimas que vi, pero ya en un tema un poco más raro en realidad, porque es bien rara la película y ahorita te explico de qué va este tema de los hermanos Coen, es justamente Burn After Reading, o Quémalo después de leerlo. Y esta película está protagonizada por George Clooney, Frances McDermott otra vez, Brad Pitt, John Malkovich e incluso hasta Tilda Swinton. Entonces, bueno, o sea, como te darás cuenta, el tema de Macbeth ha tenido nombres a lo largo de la historia bastante resonados en lo que se refiere al cine de Hollywood, no solo directores, sino también actores. Y es así que llegamos al 2022 con The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen, la mitad de los hermanos Cohen. Y está protagonizada en este caso por Denzel Washington, Frances McDermott, Brendan Gleeson, y que en realidad son actores de mucho peso. En el caso de Denzel Washington, o sea, ¿quién no conoce a Denzel Washington? Ganador del Oscar también. Frances McDermott lo mismo, ganadora del Oscar. Y Brendan Gleeson, que ha tenido muchas películas muy buenas en realidad. Entonces, después de esa breve reseña histórica de lo que es Macbeth, llegamos a The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen en 2022, que recientemente, creo que hace un par de días, se estrenó en Apple TV y que tuve la oportunidad de ver. Y en realidad, cuando ves esta película, si no sabes absolutamente nada de William Shakespeare, si no has visto ninguna otra película de Macbeth o te ubicas el contexto, se te hace una película bastante rara. ¿Por qué? En primer lugar, es una película que está en formato de las TVs antiguas, si no me equivoco 16:9 o algo así, y aparte está en blanco y negro. Y sobre eso lo más disonante es el tema de los diálogos, porque son diálogos victorianos de principios del siglo XIII, XIV, tirando al XVI, en donde realmente el contexto de las palabras es demasiado rebuscado. Entonces, si mezclas todo este tipo de cosas, o sea, se hace una película realmente difícil de digerir. Pero, ¿por qué es buena? Porque realmente no es nada comparado con lo que has visto. Porque en realidad la única versión que ya lo comparo con esta podría ser un poco la versión de Orson Welles, que la vi un poco, la verdad, no la vi completa. Pero fuera de eso, no tiene absolutamente nada en un sentido estético que la haga menos que las otras 30 películas que hay. Incluso esta, por la estética que tiene justamente, por el manejo de luces, sombras,
hasta cierto punto por esos escenarios que básicamente son escenarios cerrados, te lleva a pensar en las películas, en cómo se hacían las películas antes, porque antes todo eran escenarios, o sea, no habían escenarios al aire libre, todo era dentro de escenarios construidos en instalaciones gigantescas y punto. Entonces, esto retoma ese tema del cine de antaño y ese tipo de nostalgia de cómo se hacían las películas antes. Ahora, obviamente, y te digo, te lo repito una vez más, esta no es una película como para cualquier tipo de gente, porque en realidad es una película súper pesada. Para empezar, los diálogos son recontra hiper rebuscados, el tema del blanco y negro te saca de onda y el tema del formato incluso te hace pensar que tal vez tu TV está mal, pero en realidad no. O sea, se editó o la edición final es en ese formato de las TVs antiguas, para que te ubiques más. Entonces, por ese tipo de cosas, o por todo ese cúmulo de cosas, en realidad esta es una película bien, bien pesada y difícil de digerir. De manera personal, sí me gustó, o sea, no voy a decir que no. En realidad, hacia el final se me hizo un cacho pesada porque ahí es donde, bueno, pasan más cosas, pero en realidad las escenas son bastante largas y en realidad, sí, aunque te guste mucho el cine, se te hace pesado. Se te hace pesado realmente todo esto. Entonces es como una película difícil de digerir, en pocas palabras. La banda sonora es casi inexistente, lo cual lo hace más pesado aún. Pero de todas formas es una película que si no tienes nada que hacer una tarde o una mañana la puedes... Yo creo que sí, la puedes disfrutar de manera fácil. Ahora, ¿por qué decía al comienzo de que esta es una película que hubiera estado dentro de los premios Oscar para este año? Porque en realidad las actuaciones son muy buenas. O sea, no te voy a decir que la actuación de Frances McDermott es de las mejores en realidad, pero incluso la de Denzel Washington, porque realmente ya están un poquito mayores y en realidad no están en su punto caramelo, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí es donde dista un poco el tema de las actuaciones para mi gusto. Pero de todas formas son actuaciones muy buenas. Y es por eso que en realidad a la película le doy 3 polares. Porque en realidad es una película muy buena. Es una película de época. Es una película que dista mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. No hay CGI por montón. No hay spandex por todo lado. No hay superpoderes. No hay absolutamente nada. Es una película simple, llana, cruda y dura de cómo se hacía el cine en antaño. Entonces por eso yo la valoro en realidad. No es una película que la voy a ver unas 20 veces. Básicamente la vi y no va a pasar. No va a pasar de nuevo en mucho tiempo tal vez. Pero en realidad es una película bastante interesante de ver. E incluso yo me atrevo a decir que más de una persona, no solo varones, sino también mujeres, deberían ver y analizar el contexto general de esta película. Porque es una película que a mí de manera personal me parece imprescindible para aprender algo de lo que son las relaciones y de cómo cada decisión tiene una consecuencia y que en realidad muchas decisiones conllevan consecuencias lastimosamente catastróficas para este caso. Entonces, bueno, ese fue mi análisis de Macbeth en 2022. Y en realidad, si estás pensando en ver Macbeth, pero no te llama la atención verla en este formato, en blanco y negro, y aunque sea Denzel Washington y demás, te sugiero que veas la versión del 2015. Porque en realidad de mis películas, la más digerible, a mi parecer, bueno, de las películas de Macbeth, la más digerible se me hace que es la versión de 2015. No solo por el tema del color, sino que porque muchas escenas están ambientadas en escenarios reales. Entonces eso le da un poco más de dinamismo a la película. El lenguaje, si bien también en muchos aspectos es el lenguaje victoriano, le baja el tono.
le baja 2 rayitas, digamos, al tema de los términos, el contexto de las conversaciones y demás. Entonces es bastante digerible. Además, las actuaciones son muy buenas. O sea, Marion Cotillard, muy buena. Michael Fassbender, increíble actor. Eh, el Ray Duncan, igual, actorazo. Que mucha gente, si ves esta película, se van a ubicar o te vas a ubicar por el tema de Wonder Woman, pero bueno, o de Harry Potter. Entonces, muy, muy buen elenco, la verdad. Y la dirección también es muy buena. Entonces, esta es una versión más digerible si en algún momento le quieres dar una oportunidad a Macbeth. Y si quieres verla de 2022, pues realmente, o sea, vela, disfrútala y vela como lo que es. Una obra pura, dura, cruda y a la antigua. Así que, pues bueno, ¿qué más queda que decirte? Gracias por todo, por haberme seguido y pues mañana estaré con un 2x1 en películas de terror, así que atento para eso. Y nada, si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y comparte, que con eso me ayudas mucho. Ha sido un placer como siempre y pues nos estaremos viendo mañana. Esto fue Macbeth 2022.